Bienvenidos estudiantes de octavo básico. En esta sesión vamos a hablar acerca de la perspectiva, vamos a hacer un resumen cierto del contenido de perspectiva y además vamos a hablar acerca de la nueva actividad que ustedes deben realizar. Recordemos que los objetivos se centran en la creación visual, persona y naturaleza y nosotros lo que estamos trabajando cierto son aspectos técnicos para dibujar un paisaje, pero un paisaje más bien verídico. Y, ¿cierto?, dar la idea de esta profundidad en un espacio bidimensional. La clase pasada hablamos de que la perspectiva cónica se parece de manera más sincera, más real, ¿cierto?, a la vista de los humanos, en donde vemos que las cosas que están más cerca de los humanos, ¿cierto?, tienden a verse más grandes, mientras que en la medida en que las cosas se alejan, ¿cierto?, las tendemos a ver más pequeñas. Y esa es la idea de la fuga, ¿cierto?, lo que hablamos del punto de fuga. Y el punto de fuga, ¿cierto?, se ubica al mismo tiempo en nuestra línea de horizonte, donde dividimos, ¿cierto?, el cielo con respecto de la Tierra. Nosotros conocimos que la perspectiva cónica tiene tres características, o lo podemos, ¿cierto?, diferenciar en tres partes, que son los tres puntos de fuga. Podemos tener un punto de fuga que habla, ¿cierto?, de solo una cara del plano que nosotros podemos ver, ¿cierto?, de esta idea de la tridimensionalidad en un espacio bidimensional. Podemos tener dos puntos de fuga, que eso nos va a mostrar, ¿cierto?, dos caras o dos perspectivas, ¿cierto?, de un mismo plano. Y finalmente tenemos tres puntos de fuga, ¿cierto?, que nos pueden mostrar tres perspectivas o tres caras, ¿cierto?, de un mismo objeto o lugar, ¿cierto?, que nosotros queremos dibujar. Nosotros hablamos también de que para efectos, ¿cierto?, de la clase y ¿cómo que se llama?, de la facilidad de ustedes, íbamos a quedarnos con uno y dos puntos de fuga solamente. ¿Y la actividad en qué consiste? Ustedes van a crear su propio dibujo de paisaje urbano. Ya, no quiero ni marinos ni rurales, sino que urbano. Tienen que dibujar la ciudad. Y van a poder aplicar uno o dos puntos de fuga, el que a ustedes más le acomode. Ya no lo vamos a obligar a que dibujen uno y después dibujen el otro, sino que el que usted decide cuál le acomoda más. Y el formato es súper simple. Hoja blanca y lápiz grafito. Entonces, no van a tener que aplicar color ni témpera, sino que solamente su hoja blanca, ¿cierto?, con lápiz grafito. Y con el lápiz grafito van a aplicar luces y sombras. La idea es que puedan dibujarlo ya sea en la croquera, en la hoja de blog o una hoja blanca cualquiera, formato carta, formato oficio. Pero la idea es que sea hoja blanca porque como vamos a trazar las líneas perspectivas y la idea es que ustedes generen esta idea de la tridimensionalidad, generalmente cuando hacemos este mismo dibujo en hoja cuadriculada se ve muy mal. Entonces interrumpen, ¿cierto?, esta línea de la cuadrícula. Entonces la idea es que solamente dibujen en hoja blanca. Y para aquellos, ¿cierto?, que les falle un poquito el pulso, pueden apoyarse en regla para poder ir trazando, ¿cierto?, las líneas perspectivas. La próxima clase vamos a hacer una actividad que tiene que ver con la perspectiva. En la misma clase van a hacer un breve ejercicio para acercarse a lo que es la perspectiva. Por lo tanto, para esa clase también van a necesitar hoja blanca, regla y lápiz grafito. Y en la clase estuvimos revisando, ¿cierto? Acá vemos imágenes de ejemplo, donde veíamos en primera instancia dibujos con un solo punto de fuga, ¿cierto? Dibujos urbanos, donde podíamos observar, ¿cierto?, las líneas perspectivas acá, ¿cierto? Si ustedes siguen mi cursor, van a ver, ¿cierto?, que acá está el punto de fuga y desde ella trazamos, ¿cierto?, estas líneas perspectivas para generar la idea de profundidad en una imagen. Y asimismo, ¿cierto?, nuestro punto de fuga coincide con la línea de horizonte y cuando tenemos dos puntos de fuga pasa exactamente igual. Tenemos un punto de fuga acá, un punto de fuga en esta otra esquina, ¿cierto? Nuestra línea de horizonte pasa a través, ¿cierto?, de esta línea imaginaria. Y como les decía, acá, ¿cierto?, con un punto de fugas vamos a ver, ahí sí, con un punto de fuga vamos a ver, ¿cierto?, una cara de lo que son los objetos, ¿cierto?, las casas, en este caso la ciudad, mientras que ya con dos puntos de fuga vamos a ver dos caras de este mismo plano. La idea, ¿cierto?, es que ustedes puedan crear su dibujo de paisaje urbano siguiendo las normas básicas de perspectiva. Ya recordemos que ustedes podían dibujar las cosas más arriba o más abajo del punto de fuga y eso también les iba a dar una idea distinta de profundidad.
La idea, ¿cierto? Y acá está la pauta de evaluación, algunos de los aspectos que vamos a considerar es que dibuje el paisaje urbano, aplique la perspectiva, trabaje con 1 a 2 puntos de fuga, ¿cierto? Que se genere esta idea de tridimensionalidad en su dibujo y que aplique luces y sombras para generar más volumen. La entrega de este trabajo es el día viernes 3 de julio y los invito entonces a que a la próxima clase tengan su hoja blanca, su lápiz grafito y su regla para que podamos hacer algunos ejercicios con respecto a la perspectiva para que les quede bien su trabajo. Nos vemos en la próxima clase, que estén bien.